Ciudadanía y Libertad. Es un gusto saludarles y encontrarnos de nuevo. Mi nombre es Leslie Mendívil y para profundizar en el tema Ciudadanía y Libertad, tenemos el gusto de contar con la profesora Norma Leiva. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2. En esta ocasión hablaremos sobre un tema muy importante, la relación entre ciudadanía y las libertades. ¿Cómo se puede ejercer libremente la ciudadanía? ¿Cómo hacerlo en una sociedad diversa y con tantos contrastes como la nuestra? ¿Cómo se puede ejercer la ciudadanía de manera libre y responsable? Al reflexionar sobre estos temas, podremos alcanzar el propósito de la sesión, comprender la responsabilidad de la ciudadanía ante las libertades. Necesitaremos su cuaderno de notas, lápiz o bolígrafo. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, su punzón y su regleta. También recuerden que es importante mantener limpia su área de trabajo, cuidar sus hábitos alimenticios y realizar actividad física periódicamente. ¿Listas y listos? Hemos visto que el derecho a la libertad es fundamental para la vida democrática. Por ello, los gobiernos generan una serie de condiciones para promover, defender y exigir el cumplimiento de este derecho. Entre las condiciones, el Estado mexicano ha creado, modificado las instituciones que dan atención y regulan los diversos aspectos de la vida pública en el país. Sin embargo, hemos visto que en ocasiones se requiere algo más que la actuación de las instituciones para garantizar las libertades. Así es, maestra. Por ello es importante reflexionar sobre la responsabilidad de las personas respecto al ejercicio de la libertad. Comencemos. Se dice que las y los ciudadanos son todos aquellos individuos que nacen y viven en una nación en particular, estableciendo vínculos al compartir un territorio, necesidades, intereses, derechos y responsabilidades. La ciudadanía democrática se fundamenta en la valoración y aprecio de la diversidad y la pluralidad. No debemos dejar pasar que uno de los derechos ciudadanos más importantes es participar en las decisiones públicas de la sociedad, elegir a nuestros representantes y ser electa o electo si nos lo proponemos. Muchos de estos aspectos se comparten desde edades tempranas, pero que se reconocen formalmente en nuestro país a los 18 años. Hoy en día es algo cotidiano ver y escuchar que las personas y grupos organizados pueden exigir respecto a sus derechos de expresión, protección, manifestación, pero a lo largo de la historia se ha observado más bien lo contrario. Así es, Leslie. Durante mucho tiempo, las libertades de las personas fueron limitadas o inexistentes. Por increíble que pueda parecerte, las y los ciudadanos como individuos con derechos no existían. Acompáñenos a ver y escuchar este video para comprender más sobre la ciudadanía. Se es ciudadano porque vives en una sociedad, tienes derechos y obligaciones y participas de manera civil para hacer valer esos derechos. La ciudadanía también representa la forma en la que vivimos, en la que nos comportamos en la sociedad, el respeto que tenemos hacia los demás, la posibilidad de comunicarnos y llegar a acuerdos en la familia, con los amigos y compañeros, el aprecio y reconocimiento a la cultura. En México, vivimos bajo un régimen democrático y la ciudadanía es una forma de vida. Pero no siempre ha sido así. Antes, la mayoría de las personas eran súbditos. Veamos. Los súbditos pertenecen a un tipo de gobierno monárquico. Los soberanos detentaban el poder y ellos eran responsables de sus propias acciones ante Dios, no ante el pueblo. Los súbditos tenían la obligación de obedecer a su gobernante y no contaban con derechos de participación.
Con el paso del tiempo, surgen descontentos por el poder absoluto de los reyes y se sostiene que cuando el soberano viola la ley natural, que considera que las personas tienen derechos inherentes al ser humano, surgen en los súbditos el derecho de resistencia, es decir, de desobediencia ante los abusos del soberano. Entonces, la ley natural, que al principio tenía por destinatario solo a los soberanos, después se dirige también a los súbditos, a los que se les atribuyen derechos. Con la Revolución Francesa, se consolida la idea de que la población no es súbdita de los gobernantes, que los gobernantes están para servir a la población. Ahí surgen las primeras formas de democracia. La democracia ha pasado por diferentes modelos como la democracia directa, en donde todos los hombres libres decidían colectivamente las leyes que debían seguirse. Actualmente en México, la democracia es representativa, y a través del voto se otorga el poder de las decisiones de cada persona a diversas figuras como los legisladores o gobernantes. El principio de la democracia son los derechos humanos de las personas, que son garantizados por el Estado de Derecho y tiene a la democracia como forma de gobierno. La ciudadanía no se da solo por vivir en un país democrático y haber cumplido la mayoría de edad que estipula la Constitución, sino por el reconocimiento al ciudadano como sujeto de derechos en la participación política. ¡Qué interesante, maestra! Es difícil pensar en una época en que las y los individuos no tenían derecho a expresar sus ideas, a agruparse, a tener una propiedad, que se ignoraran sus necesidades o que las leyes las hicieran los monarcas sin la participación, intervención o aprobación de los pobladores o instituciones que salvaguardaran los derechos de las y los individuos y la legalidad. Es decir, no había derechos políticos ni reconocimiento de las libertades. Así es, con la idea de que las y los súbditos tienen derechos y las y los gobernantes deben servir a la población, surge la democracia moderna. También destaca que en el video se menciona que el principio de la democracia son los derechos humanos y que estos deben ser garantizados por el Estado, aunque se reconoce también que entre los derechos ciudadanos es importante el de la participación política. Debemos subrayar que las y los ciudadanos tienen otros derechos y responsabilidades. Adelante hablaremos más de ello. El 26 de agosto de 1789 fue promulgada en Francia la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta declaración fue uno de los primeros pasos en la lucha por los derechos humanos con los que contamos en la actualidad. Maestra, ¿nos podría decir quién es una o un ciudadano y cuáles son sus derechos y obligaciones? Claro, Leslie. De acuerdo con el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera ciudadana o ciudadano a todo individuo mexicano de nacimiento o por naturalización, mayor de 18 años, que tenga un modo honesto de vida. Algunos de sus derechos se mencionan en el artículo 35, como el hecho de poder votar y ser votado, asociarse individual, libre y pacíficamente para participar en asuntos políticos de nuestro país, poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público. Como ustedes saben, estos se refieren a los derechos políticos que son los que tienen relación con el tema que estamos desarrollando. Por otro lado, sus obligaciones se encuentran establecidas en el artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, votar en elecciones y consultas populares, manifestar sus propiedades, dar a conocer profesión o trabajo del que se subsiste. Como pudimos ver en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establecen los derechos y obligaciones que tienen las y los ciudadanos mexicanos desde un punto de vista jurídico. Para ampliar esta visión, veamos y escuchemos cuáles son las dimensiones en las que se ejerce la ciudadanía. El ejercicio de la ciudadanía, desde su práctica diaria, se basa en 5 dimensiones y no se puede reconocer una sin la otra. Estas dimensiones son parte de las constituciones y de los pactos internacionales de derechos humanos.
La primera es la dimensión civil de la ciudadanía, que se centra en la persona como individuo autónomo y donde el Estado debe respetar la libertad del ciudadano. Tiene dos ejes, la igualdad y la libertad. La igualdad de derechos de todas las personas. Y la libertad, que implica hacer lo que no está prohibido por las leyes y que no daña a los demás, como la libertad de pensamiento, de religión y de reunión. Los derechos y obligaciones a la vida, a la propiedad, a la realización de contratos y a tener juicios justos son parte de la dimensión civil. La segunda es la dimensión política de la ciudadanía, que consiste en los derechos y en las responsabilidades de asociación y de participación en el ejercicio del poder político, como formar parte de los poderes ejecutivo y legislativo o ser elector. Los derechos que garantizan la ciudadanía política en México, además del voto, son el derecho a la información, a la propuesta ciudadana, a la vigilancia al gobierno, al juicio político a los gobernantes. La ciudadanía social debe posibilitar al individuo las condiciones materiales de vida suficientes para que pueda ejercer realmente sus derechos. El Estado es el responsable de garantizar los servicios públicos, que estos lleguen a toda la población y evitar graves desigualdades sociales. La cuarta es la dimensión económica de la ciudadanía, que visualiza la economía como la producción de bienes necesarios para la subsistencia digna de la comunidad. Los derechos de los trabajadores y de los empresarios deben ir en función del trabajo digno y socialmente responsable. Y la quinta es la dimensión cultural de la ciudadanía, que considera el derecho al acceso a los bienes culturales como la arquitectura, escultura, pintura, las tradiciones orales, las creaciones literarias y la música. También considera el derecho a la diferencia y el respeto a ella, como son los grupos minoritarios indígenas, inmigrantes internacionales y quienes tienen distintas preferencias sexuales. Muchas veces no se cumplen las dimensiones de la ciudadanía y eso impacta a las otras. Entonces, si una persona no recibe servicios de salud, su dimensión social está en riesgo, su derecho a la vida y no podrá tampoco ejercer su derecho al trabajo, ni participar, ni tener acceso a la cultura que corresponden a las dimensiones civil, económica, política y cultural, por ejemplo. Maestra, la verdad estoy un poco confundida. Las 5 dimensiones en que puede actuar una o un ciudadano solo le permiten ejercer sus derechos a las personas mayores de 18 años. No, mira Leslie, existen 2 tipos de derechos, civiles y políticos. Desde el momento en que nace una persona, goza de los derechos civiles, los cuales garantizan su integridad física y mental, su protección y le brindan condiciones para su desarrollo integral. Al cumplir 18 años, se considera que las personas acceden a la ciudadanía, sumando a sus derechos civiles los políticos. Estos le permitirán participar en las decisiones políticas de nuestro país. Entonces, se puede decir que aún cuando no tengamos 18 años, podemos participar en una sociedad democrática, actuando libremente, expresando nuestras ideas, opiniones, construyendo mejores condiciones de vida personales y sociales. ¿Cierto, maestra? ¡Claro! Cada una de las dimensiones en que se practica la ciudadanía hace referencia a diferentes valores que orientan el comportamiento y acciones de las y los individuos y el Estado, garantizando el ejercicio de derechos y obligaciones plasmados en las leyes de un gobierno democrático. Por ejemplo, en la dimensión civil, el Estado y todas y todos los individuos de la sociedad deben actuar con base en los valores de igualdad y libertad. En la dimensión política, uno de los valores más relevantes es la participación. En la dimensión social y económica, la equidad, que se relaciona directamente con la justicia social y el respeto a la dignidad. En la dimensión cultural, la inclusión y diversidad. Leslie, ¿de qué manera participas con tu familia y tu escuela en las acciones ciudadanas? Por ejemplo, cuando propuse en la escuela restaurar las bancas deterioradas para poder utilizarlas en el patio a la hora del receso, como un espacio para convivir con mis compañeras y compañeros. Cooperar de manera voluntaria en el beneficio común
es parte de ejercer nuestras libertades en un ambiente democrático. Acompáñennos a ver y escuchar qué son las libertades individuales y colectivas. Es que no puede ser. Es increíble que esté pasando esto hoy en día. ¿Cómo pueden prohibir ver un partido de fútbol a las seguidoras iraníes? Sí, y según la nota les prohibieron también manifestarse. Pero tienen derecho a mostrar que no están de acuerdo. Claro, y también tienen derecho a opinar y a ejercer su libertad. Pero parece que en ese país... La libertad es la facultad natural que tiene el ser humano de comportarse de una manera y de otra, o de no hacerlo, por lo que es responsable de sus actos. Así, una persona puede ejercer su derecho a la libertad, pero este termina donde empieza el derecho de la otra persona. La libertad puede ser individual o colectiva. La primera se centra en el individuo y la segunda en los grupos. Entre las libertades individuales se encuentra la libertad de pensamiento, así como la de opinión, de circulación y de religión. Y entre las libertades colectivas se encuentran la libre asociación, la libertad sindical, la de reunión pacífica y la de manifestación. Cuando elegimos o tomamos alguna decisión sobre qué hacer, cómo vestirnos, qué comer o a dónde ir, hacemos uso de nuestros derechos. También al transitar por donde queremos, ejercemos nuestro derecho al libre tránsito. Al decir lo que pensamos y manifestar nuestra opinión sobre lo que sucede en el mundo, también ejercemos nuestros derechos, en este caso, la libertad de opinión y de expresión. Primero hablaría con mis padres y les explicaría las razones, el por qué me gustaría practicar ese deporte. O en el caso de las artísticas, igual de por qué querría cantar, bailar o hacer cualquier tipo de esas cosas. Investigaría el motivo por qué y trataría de solucionarlo. Pues en vez de ir al cine o al parque nos reuniríamos en una casa y si no me dejarían salir por videollamada o mensaje. Daría las razones por las cuales me gusta estar con ellos y llegar a un acuerdo. El ejercicio de un derecho no es algo simple, porque cada vez que hacemos uso de ellos, ponemos en marcha una serie de actos de libertad. Así, por ejemplo, al ejercer nuestra libertad de opinión, lo primero que hacemos es comunicar nuestra visión de las cosas o sucesos. También, previamente, realizamos un proceso de observación del objeto o hecho sobre el cual opinamos. Además, al opinar, por lo general intentamos convencer sobre la validez de nuestras ideas. Y muchas veces procuramos dar argumentos sólidos que den sustento a lo que opinamos. Todas y cada una de estas acciones son decisiones nuestras. Las realizamos por elección. Por eso constituyen una serie de actos de libertad que nos llevan a ejercer un derecho. Un brillante escritor español, Ramiro de Maeztu, aseveró que la libertad no tiene su valor en sí misma, hay que apreciarla por las cosas que con ella se consiguen. La vida cambia radicalmente cuando se pierde la libertad, como cuando no se puede transitar libremente, o se es castigado por expresar lo que se piensa, o perdemos el derecho a reunirnos con otras personas. ¿Te das cuenta, Fernanda? La libertad está presente en cada una de las cosas que hacemos, o en las que nos gustan. Sí, ahora mismo estamos ejerciendo nuestro derecho a la información, a convivir. Ejercer y respetar las libertades individuales y colectivas contribuye en la construcción de la democracia, en la medida en que estamos conscientes de las consecuencias de nuestras opiniones, propuestas y elecciones. Así es, pero también es necesario ser sensibles a nuestras necesidades y a las del grupo familiar, de amigas y amigos o de la sociedad en general, sin olvidar que nuestro objetivo principal es obtener el mayor beneficio para todas y todos, considerando a las y los menos favorecidos e incluso aquellas personas que tienen opiniones y posturas distintas a las nuestras.
La práctica de valores de las y los ciudadanos, cuando se asume con convicción, contribuye a la vida democrática del país, por lo que es el deber de todas y todos los individuos de la sociedad al ejercer sus libertades de expresión, de organización, de manifestación de nuestras ideas, actuar responsablemente con base en los valores que favorecen la organización, la convivencia social y el respeto a las leyes, lo que nos permite contribuir al desarrollo armónico de nuestra sociedad. Así es, Leslie. Algunos valores que es importante considerar en la práctica de nuestras libertades son: tolerancia. Nos permite acercarnos y aceptar a otras personas con costumbres, tradiciones y escalas de valores diferentes a las nuestras, conviviendo en un ambiente de respeto. Igualdad. Hace referencia a proporcionar o exigir las mismas condiciones para todas y todos. Su finalidad es procurar que como seres humanos gocemos de un trato y condiciones de vida similares. Equidad. Se enfatiza la importancia de dar a cada individuo lo que le corresponde, de acuerdo con sus necesidades, condiciones o méritos muy particulares. Participación. Tiene que ver con la disposición para compartir y cooperar con las y los demás, porque a pesar de la diferencia de ideas o intereses, es posible establecer metas comunes y coincidir en cosas que beneficien a todas y todos, o a la mayoría. Responsabilidad. Cuando asumimos las consecuencias de las decisiones, elecciones o actos, manifestamos plenamente nuestra libertad, cumpliendo con nuestros deberes y obligaciones. Solidaridad. Se manifiesta como un sentimiento de unidad que promueve la cohesión social al expresar nuestra voluntad y convencimiento para hacer lo que está a nuestro alcance con el fin de contribuir al logro del bienestar de una comunidad o grupo social. Debemos recordar que cada quien es responsable de lo que hace. Al participar en la toma de decisiones colectivas, también tenemos una responsabilidad colectiva. Para responder a ella, es importante tomar en cuenta la integridad personal, el bienestar familiar, de la comunidad y de la sociedad en general. Aunque podemos darnos cuenta también que, en ocasiones, es necesario tomar prioridades. ¿Imaginan una situación en la que sus derechos y los del colectivo no parecen compatibles? Por ejemplo, si realizan una fiesta, ya es medianoche y sus amistades y familiares quisieran que siga, pero sus vecinos tienen derecho a descansar. En estos casos conviene actuar con responsabilidad y los valores que hemos mencionado pueden ser una herramienta para ello. Las y los ciudadanos ejercen su libertad cuando actúan conforme a los valores éticos que se mencionaron, en el conocimiento, cumplimiento y defensa de los propios derechos y responsabilidades. El compromiso que todas y todos debemos asumir para actuar con base en valores nos permite establecer los límites indispensables de nuestras libertades individuales y colectivas para que la vida en sociedad sea posible, siempre pensando en el beneficio de todas y todos. Tengan presente que la participación como ejercicio de sus libertades requiere la intención de interactuar con otras y otros y conformar entre todas y todos un proyecto común. Pongamos en práctica todo lo que hemos revisado. ¿Qué harían si no se pudieran reunir libremente con sus amigas y amigos? Imaginen que en la situación de aislamiento social que estamos viviendo por la pandemia, algunas y algunos de ustedes y sus compañeros de la escuela quisieran reunirse para platicar, relajarse, compartir las situaciones que están viviendo, pero sabemos que no es adecuado, porque esto podría ponerles en riesgo y también a su familia. ¿Podrían identificar las libertades individuales y colectivas que están involucradas en esta situación? Retomemos este punto para que lo analicen mejor. ¿Tú qué dices, Leslie? Algunas de las libertades a las que tienen derecho las personas son: libertad de pensamiento, que me permite considerar que sería adecuado convivir con personas de mi edad para sentirme bien.
libertad de expresión, que me da la oportunidad de manifestar abiertamente que quiero reunirme con algunas y algunos compañeros para compartir situaciones que estoy viviendo. Libertad de libre tránsito para dirigirme a donde yo considere conveniente para reunirme con mis compañeros y compañeras. Ahora, pensemos en la manera en que estas libertades se pueden ejercer con responsabilidad. La responsabilidad ante la libertad de pensamiento tiene como base el desarrollo de una convivencia armónica. Se trata de que todas y todos tenemos derecho a pensar sin que se nos impongan ideas. Sin embargo, es importante que estos pensamientos sean apegados a la realidad. La responsabilidad de la libertad de expresión es manifestar de forma respetuosa lo que pensamos. Se trata de expresar las ideas para que sean escuchadas y valoradas. Por ello es importante expresar mensajes claros. Ofender es una forma de expresarse, pero no necesariamente la más responsable. ¿Ayuda a mejorar la convivencia? La responsabilidad de circular libremente se ve limitada por el confinamiento voluntario que todas y todos estamos llevando a cabo para salvaguardar la salud personal y de todas las personas que nos rodean. Siguiendo el ejercicio, al comprender la responsabilidad que tienen como adolescentes, ustedes podrían buscar ejercer sus libertades sin poner en riesgo su salud o la de sus familiares. Es por ello que convendría buscar una forma de comunicarse y compartir, evitando propagar los contagios de COVID-19. ¿Cómo pueden comunicarse con compañeras o compañeros sin poner en riesgo su salud y la de su familia? Cuando sus padres o algún adulto les piden que sean responsables, ¿a qué se refieren? ¿Por qué se los piden? Recuerden que al ejercer las libertades con responsabilidad, además de procurar el bienestar personal y colectivo, se crean condiciones para ejercer mejor los derechos. Elaboren un mapa mental sobre la relación entre ciudadanía, libertad y responsabilidad. ¿Cuál sería la posición que ocupa la libertad? ¿Cuál sería la posición que ocupa la responsabilidad? ¿Qué ideas se derivarían de estos conceptos? Comenten el mapa mental con algún integrante de su familia o alguna compañera o compañero de su escuela. Recuerden que para seguir aprendiendo pueden consultar su libro de texto de formación cívica y ética. También pueden compartir lo que aprendieron en esta sesión con su familia y amistades. Hemos llegado al final de esta sesión, pero aún nos queda mucho por descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.